Ok, ¿qué tal? Bienvenidos al primer video de pediatría. Aquí voy a hablar de varias generalidades del recién nacido. En cuanto a este video de pediatría y todo el módulo de pediatría, como hay mucha información que dar, voy a hacerlo pues una metodología diferente. En vez de dibujar y escribir las patologías, aquí todo va a ser estilo pues PowerPoint. Entonces, comenzamos. Vamos a hablar del puntaje de APGAR. En el examen pueden preguntar, pues poner el caso clínico de un recién nacido y por ejemplo el recién nacido tiene más de 100 latidos por minuto, pero un llanto lento, irregular y débil, cierta flexión de brazos y piernas, pero responde activamente en cuanto a reflejos y está completamente rosado, por ejemplo. Entonces te dicen cuál es el puntaje de APGAR de este recién nacido. Hay que saber calcularlo. En ese recién nacido sería 8. Entonces, en frecuencia cardíaca se da 0 puntos si no se escucha. Frecuencia cardíaca, 1 punto si se escuchan menor de 100 latidos por minuto y 2 puntos mayor de 100 latidos por minuto. La respiración, si está ausente, 0 puntos. 1 punto si es lenta, irregular, el llanto es débil, requiere esfuerzo. Y 2 puntos si es una buena respiración, si llora fuerte el recién nacido. Tono muscular, si está flácido, pues 0 puntos. Si tiene cierta flexión de brazos y piernas, 1 punto. Y si hay movimiento activo, pues 2. Reflejo ausente, 0 puntos. Muecas faciales, 1 punto. Y responde activamente con un reflejo, 2 puntos. Y por último el color, está todo azul, generalizadamente, entonces 0 puntos. Si es acrocianosis, solo las manos, solo los piecitos están azules, entonces 1 punto. Y si está totalmente rosado, 2 puntos. El puntaje va de 0 a 10 en APGAR. Se calcula en dos momentos. Se calcula al minuto, 1 minuto, que cuando uno calcula el puntaje de APGAR en 1 minuto, uno está evaluando el grado de hipoxia o qué tan afectado pues, está el recién nacido durante la labor de parto y durante el mismo parto. Es decir, si tuvo una labor prolongada, si tenía pues varias desaceleraciones durante la labor de parto y si pues el mismo parto fue prolongado y se quedó en el canal vaginal pues bastante tiempo recién nacido, va a tener asfixia, hipoxia y por tanto va a tener un APGAR bajo al minuto. Y entonces, a los 5 minutos, yo vuelvo a calcular el APGAR y se calcula al minuto, a los 5 minutos y de ahí cada 5 minutos hasta que la reanimación termine. Entonces, a los 5 minutos lo que yo estoy evaluando es cómo hice o cómo va mi reanimación. La reanimación en el recién nacido es diferente a lo que nosotros consideramos en adultos. En un recién nacido, la reanimación yo no voy a pensar, bueno, tengo que canalizarlo, ponerle líquidos intravenosos ni nada de eso, porque eso no es lo que le falta. A un recién nacido, en la transición de la vida intrauterina a la vida extrauterina, el único tema es el oxígeno y los pulmones. O sea, que cambie el shunt de la circulación pulmonar de ser de alto flujo pulmonar a bajo flujo pulmonar y que haya adecuada pues, oxigenación. Entonces la reanimación en el recién nacido, que ya es un tema más de PALS y NALS, no tanto de este video, es básicamente darle oxigenación al recién nacido, ya sea en CPAP, ya sea en intubación, y si está muy mal, entonces incluso compresiones cardíacas. En general, el puntaje de APGAR no es predictivo de cómo va a salir pues, o cómo va a terminar el recién nacido, pero si un recién nacido tiene un puntaje de APGAR, por ejemplo, entre 0 y 3 y se mantiene relativamente bajo, uno habla de un mal pronóstico neurológico. Versus si el APGAR es entre, por ejemplo, 7 y 10, que usualmente va a estar bastante bien el pronóstico neurológico. Además del APGAR y la reanimación durante el momento de nacimiento, también hay otras cosas que hay que considerar. Hay que darle o inyectarle al recién nacido vitamina K intramuscular. Hay que darle gotas oftálmicas al recién nacido. Usualmente puede ser de eritromicina, pero pueden ser de otros compuestos. Esta parte es para prevenir conjuntivitis neonatal. Eso lo vamos a hablar más en la parte de oftalmología pediátrica. Y también cuidados del cordón umbilical. Eso también se hace pues, al momento del nacimiento. Ok, entonces de aquí pasamos a hablar de algunas lesiones comunes durante el parto. Una de ellas es un cefalohematoma. ¿Qué es un cefalohematoma? Es un hematoma debajo del periósteo. Entonces vamos a dibujar aquí los huesos parietales. Para dar un ejemplo, puede suceder en cualquier hueso, pero para un ejemplo vamos a hablar de huesos parietales. Entonces vamos a decir que esto azul es el periósteo. Periósteo, periósteo, periósteo. Y entonces acá también viene el periósteo. Vamos a decir que esto acá amarillo es la piel del recién nacido. Entonces, ¿qué es un cefalohematoma?
Es un hematoma entre el periósteo y el hueso parietal. Como es un hematoma entre el periósteo y el hueso parietal, es un hematoma que no cruza las suturas. Claro, es un hematoma que va debajo del periósteo y el periósteo siempre sigue al hueso, por tanto, no cruza las suturas. Este es un hematoma que demora un poco en resolver, puede resolver entre 2 semanas a 3 meses, el cuerpo lo va a ir reabsorbiendo poco a poco, poco a poco. Si es grande, puede causar ictericia en el recién nacido a expensas de la bilirrubina indirecta. Claro, sangre, por tanto eritrocitos, los eritrocitos tarde o temprano se van a alisar, se van a romper y por tanto la hemoglobina se va a degradar, bilirrubina, bilirrubina indirecta, ictericia. Entonces puede causar ictericia. También se puede calcificar. Entonces seguimos hablando de caput succedaneum. Caput succedaneum es literalmente un chichón. Esto, vamos a decir que lo morado fuese un caput succedaneum. Este ocurre arriba del periósteo, es encima del periósteo. Por tanto, este sí cruza las suturas, es un chichón, o sea, es un edema debajo de la piel, pero arriba del periósteo, básicamente, como si fuese un golpe. Entonces causa edema de tejidos blandos y el cuerpo cabelludo. Este resuelve mucho más rápido, se reabsorbe mucho más rápido, así que resuelve en días. Tenemos parálisis facial. Ok, al momento del parto hay compresión de la cabeza y en parte de esa compresión de la cabeza puede haber compresión del nervio facial. Entonces, si hay compresión del nervio facial al momento del parto, el recién nacido puede nacer con parálisis facial. Esto va a resolver, puede mejorar en un periodo de semanas, pero en todas las parálisis facial es el mismo tema. Si uno no puede parpadear completamente, el ojo queda seco. Entonces, mientras haya parálisis facial, hay que cuidar el ojo, o sea, darle lágrimas artificiales, porque hay algo que se llama queratoconjuntivitis zika. Es una forma básicamente complicada de decir que por la sequedad del ojo y por falta de lágrimas hay queratoconjuntivitis en el ojo. Entonces hay que darle lágrimas artificiales mientras tenga la parálisis facial. Si no mejora, se puede realizar una neuroplastía. Fractura clavicular, claro, es más común en casos de distosia de hombros, por ejemplo en recién nacidos macrosómicos, en presentación cefálica, o si el recién nacido está en presentación sacra y está con la extensión del brazo al momento del parto, puede tener una fractura clavicular. Se trata como cualquier fractura, se da inmovilización y la fractura cura. Parálisis braquial. Esta es bien importante porque esta le gustan preguntarlo. Hay dos tipos, Erbs-Duchenne y Klomke. Entonces voy a dibujar el plexo braquial. Más o menos imagínense que sería esto que está aquí. Entonces tenemos C5, por acá estaría el cuello, para que tengan una imagen. Y por aquí dice la axila. C5, C6, C7, C8 y T1 conforman el plexo braquial. La parálisis de Erbs-Duchenne es cuando hay compresión en el área de la axila del plexo braquial superior. Por tanto, esto de aquí es de Erbs-Duchenne, el círculo rojo. ED para poner Erbs-Duchenne. Entonces, hay lesión de C5, C6 y por tanto el recién nacido no va a poder hacer las cosas que hacen C5 y C6 normalmente. ¿Qué hace C5 y C6 normalmente? Abduce el brazo, por tanto el recién nacido no va a poder abducir el brazo, no va a poder rotarlo externamente tampoco, ni va a poder supinar el brazo. La supinación es por parte del nervio musculocutáneo. Entonces, ¿cómo va a tener recién nacido el brazo? Bueno, si pongo ED de Erbs-Duchenne, imagino que esto sería el hombro, va a tener el brazo pegado al cuerpo y la mano va a estar así, con todo el brazo pegado al cuerpo y al final la mano es como si fuese así. Eso va a ser una parálisis de Erbs-Duchenne. La parálisis de Klomke es de C7 y C8 y puede tener incluido T1. ¿Qué hacen normalmente C7 y C8? C7 y C8, vamos a ponerlo en azul. Esto es Klomke. Usualmente inervan la mano. Entonces, en Klomke va a ser una parálisis de la mano. Pueden tener la mano como si fuese mano en garra también. En T1, si recuerden, sale la cadena simpática. Entonces, lo que es cadena simpática cervical y ustedes saben todo lo que es simpático en la área de la cabeza. Entonces, puede causar síndrome de Horner por compresión también a ese tronco cervical del sistema simpático ipsilateral. Entonces, esto sería parálisis de Klomke. En Klomke dibujo la mano para que recuerden que es pues solo parálisis de la mano. La mayoría van a recuperar completamente en un periodo de meses. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que darles correcto posicionamiento de la extremidad.
hay que causar inmovilización parcial y ayudarles con fisioterapia en ese periodo de meses. Si en 6 meses no ha resuelto la parálisis, entonces se hace una neuroplastía. Eso es con parálisis braquial. También tenemos fractura de cráneo. Fractura de cráneo es sencillo porque la mayoría son lineares. Entonces no hay que hacer nada. Si la fractura es lineal, esa fractura va a curar sola. Así que lineal no amerita manejo. Pero si la fractura es deprimida, puede haber daño en el parénquima cerebral. Entonces si hay que consultar a neurocirugía, ya sería algo pues neuroquirúrgico. Este sí amerita manejo. Entonces, ahora vamos a hablar de hallazgos normales en el recién nacido. Ok, aquí les sugiero que pausen el video y busquen cada una de estos hallazgos comunes en las imágenes de Google. ¿Por qué? Porque todo esto se lo van a preguntar de manera de imágenes. Por temas de copyright y etcétera, no puedo poner las imágenes en el PowerPoint, pero les sugiero fuertemente que ahorita pausen el video y lo sigan una vez que ya buscaron las imágenes. Ok, entonces ya que pudieron ver las imágenes, voy a seguir explicando. Cutis marmorata. Cutis marmorata, como vieron en la imagen, es un patrón vascular. Este es un patrón que usualmente está asociado al frío y este mejora pues al primer mes de vida. O sea, usualmente no se ve más. Si persiste luego el primer mes, puede ser algo anormal, pero usualmente es relativamente común en el primer mes de vida. Nevo simple o parche salmón, como vieron, es usualmente una mácula como pues rosácea, rosada. Esta es algo normal, usualmente desaparece en recién nacido. Que mancha mongólica, esta ya se la saben, lo más probable, es una lesión como grisácea, azulada en la espalda del recién nacido, incluso encima de los glúteos a veces. Esto es algo pues enteramente normal. A veces en el examen el diferencial lo ponen si es entre una mancha mongólica o si puede ser pues algo de abuso infantil y es un hematoma, pues porque a veces no quieren mostrar la foto y solo con el texto puede ser pues relativamente confuso. El punto es que la mancha mongólica va a estar al momento del nacimiento o bueno, en los primeros días después del nacimiento, y si fuese un diferencial de abuso, eso no lo tenía en el momento del nacimiento y le apareció pues ahorita hace 5 o 7 días, etc. El eritema tóxico del recién nacido, a pesar del nombre, es algo enteramente normal. Son varias pápulas, pústulas rojo amarillentas con una base eritematosa. En el segundo día de vida es donde hay más y esto usualmente regresa solo, es algo benigno, no hay que hacer nada al respecto. En hemangioma hay dos tipos, existe hemangioma superficial y hemangioma profundo. El hemangioma superficial aparece alrededor de los 2 meses de edad, crece en un periodo muy rápidamente, se queda del tamaño pues, al que creció rápidamente y luego a los 5 o 9 años empieza a involucionar. O sea que puede resolver solo. A diferencia del superficial, el profundo es un poco más azulado y este no regresa, usualmente no regresiona solo. Ambos se pueden dejar tranquilos si no causan ningún problema. Si hay temas pues cosméticos o interfiere con la función de algún órgano, entonces se puede tratar. Especialmente si hablamos de un hemangioma, por ejemplo, que crece hacia el ojo, especialmente un hemangioma profundo, entonces ya uno sí se preocuparía y lo trataría. Se puede tratar con corticoides, con terapia con láser. Esos son hallazgos normales. Ahora vamos a hablar de hallazgos patológicos en recién nacido. Primero, un hoyuelo o un pedúnculo preauricular. Puede ser como un pequeño huequito que tienen aquí enfrente de la oreja, o sea, en el área preauricular, o bueno, como le dije, un pedúnculo. Si ven eso en un recién nacido, hay que buscar pérdida de audición o anormalidades genitourinarias en el recién nacido, porque esto está asociado a estas malformaciones congénitas. Coloboma del iris. ¿Qué es un coloboma del iris? Si yo dibujo, pues, más o menos como si fuese un ojo aquí, y este es el iris, y aquí está la pupila, pues la coloreo en negro. Un coloboma del iris, le dicen que es como si fuese un candado, tiene una forma de candado porque usualmente es a las 6, o sea, es abajo del iris. Entonces es esto, que el iris no se forma completamente y pareciera que la pupila pues también se extiende hacia abajo. Los colobomas pueden ser autosómicos dominantes y no estar relacionados nada, pero pueden ser parte del síndrome Charge, o sea, coloboma, defectos cardíacos, atresia de las coanas, retardos en crecimiento, anormalidades genitales o anormalidades en el oído. Así que puede estar asociado a varias malformaciones, buscarlas y descartar en un paciente que tenga un coloboma. Leucocoria. Leucocoria es el reflejo blanco en el ojo. Usualmente en los recién nacidos, cuando yo le pongo pues, la lamparita de fondo de ojo, el reflejo debe ser rojo. ¿Qué pasa? Si en uno de los ojos el reflejo es blanco, entonces esto es leucocoria. Leucocoria puede ser bilateral, o sea, puede ser en los dos ojos o puede ser unilateral.
Entonces hay que referirlo a oftalmología porque puede ser un retinoblastoma, que es lo que más me preocuparía, descartar un retinoblastoma en una leucocoria unilateral. Pueden ser otras cosas, pueden ser cataratas, puede ser retinopatía del prematuro, puede ser desprendimiento de la retina, puede ser granulomatosis larval. El retinoblastoma no sería lo más común. Es más, las cataratas pueden ser incluso pues, más comunes que un retinoblastoma. Pero igual, el oftalmología lo tiene que evaluar. Lo importante es la referencia aquí. Y claro, obviamente las cataratas sería leucocoria bilateral más que todo. Aniridia, eso es básicamente hipoplasia del iris. Esto está asociado a tumor de Wilms en Wager, que sería Wilms, aniridia, anormalidades genitourinarias y retraso mental. Entonces, si lo tiene, buscar estas otras malformaciones. Ok, entonces vamos a hablar un poco del tamizaje neonatal. El tamizaje neonatal se mide pues tomándole una muestra de sangre al recién nacido, usualmente al cuarto día de vida más o menos, y entonces se mide varias enzimas para de tamizaje de varias enfermedades. En el caso de Panamá, se miden 6 enfermedades, en otros países pueden ser más o menos. De estas 6 enfermedades que se miden en Panamá, ya hemos hablado de un par. Por ejemplo, en endocrinología hablamos de hipotiroidismo congénito, en hematología hablamos de anemia falciforme y hablamos de deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. Otra enfermedad que se mide es se mide por hiperplasia suprarrenal congénita, la forma pues, más común que es deficiencia de 21 hidroxilasa. Esta la vamos a hablar en otro módulo, en otro video. Entonces nos quedan 2 enfermedades que se miden en tamizaje neonatal. Nos quedan fenilcetonuria y galactosemia. Entonces vamos a hablar de fenilcetonuria. ¿Qué es lo que busco? En fenilcetonuria es una enfermedad donde hay deficiencia de fenilalanina hidroxilasa o tetrahidrobiopterina. ¿Okay? ¿Qué son estos? Fenilalanina hidroxilasa es la enzima que convierte fenilalanina a tirosina y tetrahidrobiopterina, que se pone HB4, es el cofactor para esta enzima. Entonces, en fenilcetonuria hay una mutación que hay o deficiencia de la enzima o deficiencia del cofactor. La deficiencia de fenilalanina hidroxilasa, la enzima, va a ser una forma más leve a moderada de fenilcetonuria. No va a ser tan severa como la otra. Y es la mayoría de los casos. Esta es la más común. Vamos a poner más de más común. La deficiencia de tetrahidrobiopterina, que sería menos de menos común, es más severa, mucho más grave. Y aquí puede ser por varios mecanismos. Uno que es bastante frecuente es deficiencia de la enzima dihidrobiopterina reductasa. ¿Qué hace dihidrobiopterina reductasa? Esta enzima genera este cofactor, genera tetrahidrobiopterina. Ok, ¿cómo es la parte de la bioquímica? No me quiero meter muy a lo profundo, pero es necesario mencionar la bioquímica para entender bien la enfermedad. En el caso de fenilalanina, a través de esta enzima y con este cofactor, generan tirosina. Tirosina se convierte a dopa. Dopa genera los neurotransmisores norepinefrina y epinefrina. Y dopa, por otro lado, va y genera melanina. Esto es por otra vía. Entonces, tanto fenilalanina como tirosina son precursores de melanina. Entonces, ¿cuáles son los síntomas de fenilcetonuria? Bueno, los recién nacidos tendrían retraso mental, vómitos, movimientos extraños, retraso del crecimiento, atetosis y convulsiones. Ya, ahora, para serles sincero, es mentira que uno se aprender todo esto porque muchos de estos síntomas son inespecíficos. O sea, retraso mental, hay 1000 cosas que dan retraso mental. Retraso del crecimiento, hay 1000 cosas que me lo generan. O sea, no voy a pensar de fenilcetonuria. Entonces, ¿cómo me va a presentar este caso en el examen? Ok, van a decir que el recién nacido, primero que todo, nace normal. Segundo, este recién nacido tiene la piel clara, el cabello rubio y los ojos claros. Claro, fenilalanina es precursor de melanina. Entonces estos recién nacidos con esta mutación van a generar muy poco melanina. Por tanto, va a tener piel clara, cabello rubio, ojos claros. Otra cosa, a medida que estos recién nacidos se van alimentando, o sea, van pasando semanas y meses, se van acumulando los niveles de fenilalanina. A medida que se van acumulando, estos niveles altos va a causar daños neurológicos. Y entre esos daños van a causar retraso en los hitos del crecimiento y el desarrollo, especialmente del desarrollo neurocognitivo. Entonces va a haber retraso mental, retraso del crecimiento, etc. Si es muy severo, se van a dar los vómitos más temprano, las convulsiones más tempranas. Y entonces ya es que uno piensa, ok, un recién nacido que es piel clara, cabello rubio, ojos claros, lo empezaron a alimentar y a los meses está teniendo retraso mental, convulsiones, me están hablando de fenilcetonuria. ¿Cuál es el manejo? No darle fenilalanina de por vida, o sea, dieta baja en fenilalanina, alta en tirosina. Además tenemos galactosemia. Galactosemia hay galactosemia clásica o tipo 1 y galactosemia tipo 2.
Antes de hablar de la galactosemia clásica, voy a hablar un poco de la tipo 2. Entonces, para explicar ambas, necesito dibujar un poco la parte de la bioquímica. ¿Cómo es la parte de la bioquímica? Tenemos galactosa acá arriba. Galactosa se transforma en galactosa 1-fosfato, gal-1-fosfato, a través de la enzima galactoquinasa. Vamos a poner gal-K de galactoquinasa, para no escribir todo el nombre. Y de galactosa 1-fosfato se transforma en glucosa, realmente es glucosa 1-fosfato, y esto sucede a través de esta enzima, galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. Entonces vamos a ponerle UT para no escribir todo el nombre de la enzima. Entonces, la tipo 2 es esta que está acá arriba y la tipo 1 es esta. Si hay deficiencia de galactoquinasa, que es la tipo 2, entonces básicamente galactosa no puede ser galactosa 1-fosfato. Entonces, ¿qué le pasa? Pues no se queda por ahí flotando en la sangre. Galactosa se convierte en galactitol. ¿Y qué hace galactitol? A diferencia de galactosa, cruza ciertas barreras fácilmente, especialmente la barrera de la córnea. Es decir, que la galactitol se acumula en la córnea. Y similar a sorbitol en el caso de los diabéticos que tienen cataratas prematuras, en el caso de galactitol, como se acumula en la córnea, los recién nacidos van a tener cataratas. Entonces, galactosemia tipo 2 va a haber, los recién nacidos solo van a tener cataratas. Es lo único que van a tener, cataratas, pero ya no van a tener ningún otro síntoma. Eso es en la tipo 2. En la tipo 1 hay deficiencia de esta enzima uridiltransferasa, galactosa 1-fosfato uridiltransferasa. ¿Cuál es el problema en galactosemia clásica? El problema es que la galactosa no está así flotando en la sangre y tranquila, no. El problema con la galactosa es que está trabada en la célula como galactosa 1-fosfato. Como la galactosa está trabada en la célula como la galactosa 1-fosfato, porque esta vía aquí sigue funcionando en la tipo 1, entonces este acúmulo se va a acumular tanto en el riñón como en el hígado como en el cerebro. Entonces, esta galactosa 1-fosfato se acumula en todos lados. Entonces, esto va a causarle al recién nacido ictericia, va a causarle hepatomegalia, vómitos, porque se acumula en el cerebro, hipoglicemia, claro, afectas el hígado y por otro lado no generas la glucosa de acá. Entonces, cataratas, las cataratas van a ser por la parte del galactitol, porque también la galactosa por acúmulo de la vía básicamente va a ir a formar galactitol, convulsiones y retraso mental. Entonces galactosemia clásica o tipo 1 tiene todo esto. ¿Cómo lo van a presentar en el caso clínico? Un recién nacido, en los primeros días él está totalmente normal, pero cuando él empieza a tomar leche, y esto es a los días, él empieza a tomar leche, se empieza a estar mal, empieza a estar deprimido, decaído, luego empieza con vómitos, hipoglicemia, luego más adelante se le van formando cataratas y ya cuando va creciendo tiene retraso mental, etc. Entonces, todo esto así lo van a presentar en el caso clínico. Estos recién nacidos están predispuestos a sepsis por Escherichia coli. ¿Cómo hacer el diagnóstico? Pues por el tamizaje neonatal. ¿Y cómo hacer el manejo? Evitar el consumo de lactosa. Entonces, no se le da leche, ni leche materna, ni nada. Los síntomas neurocognitivos que ya tenía el paciente por acúmulo de galactosa 1-fosfato en el cerebro no se revierten, se quedan igual. Entonces, no revierte síntomas neurocognitivos. Pero el resto, por lo menos va mejorando el resto de los síntomas. Eso es galactosemia, clásica tipo 1. En tamizajes, también aparte del tamizaje neonatal, tenemos tamizajes auditivos. El tamizaje auditivo, ¿qué es lo que hago? Este es un screening con un test de autoemisiones acústicas. Se le tiene que hacer a todos los recién nacidos para confirmar que no vengan con algún tipo de sordera y más adelante no tengan problemas para aprender a hablar. Cuando el test está alterado, el 60% de las veces que este test sale alterado o mal es porque la causa es causa genética. ¿Qué causas genéticas pueden ser? Usualmente son causas autosómicas recesivas, el 80%, y de esas autosómicas recesivas, un 50% son un defecto en la proteína conexina 26. No hay que sabérselo, pero les menciono para que lo sepan. Además, este test está alterado en ciertos síndromes genéticos. Por ejemplo, el síndrome de Waardenburg, que es un síndrome autosómico dominante, en neurofibromatosis tipo 2, que es autosómica dominante, o otro ejemplo en el síndrome de Alport. Síndrome de Alport, recuerden que es glomerulonefritis más sordera neurosensorial. Esto por mutación en el colágeno tipo 4, Col4, que es el colágeno que forma la membrana basal, tanto el riñón como el oído. Entonces, causas no genéticas,
La más común es citomegalovirus. Este sí es importante aprendérselo, que la más común de las causas no genéticas es citomegalovirus. Otras causas pueden ser una otitis media con efusión, que el periodo neonatal, el recién nacido ya tiene una meningitis por neumococos, puede ser por medicamentos, aminoglicósidos o diuréticos de asa, también le puede causar sordera neurosensorial al recién nacido. Aquí lo único importante es citomegalovirus y síndrome de Alport, que son los únicos importantes saberse. En cuanto a tamizaje cardíaco, ¿cómo se hace? Se mide con oximetría de pulso, la mano derecha y alguna otra extremidad. ¿Por qué? Porque uno quiere ver cómo está la oxigenación preductal, que es la mano derecha, y postductal, que puede ser tanto la mano izquierda como los pies. Usualmente se miden los pies también. Esto se mide por 5 minutos. Si la saturación es mayor al 95% en la mano y en el pie, y hay menor de 3% diferencia de preductal a postductal del ductus arterioso, entonces es un tamizaje normal. Si la saturación es menos de 90% en la mano o en el pie, es anormal. Y si la saturación es entre 90 y 94% en la mano o en el pie o hay más de 3% de diferencia, entonces hay que repetir el tamizaje en 1 hora. Si lo repito y sale bien, entonces perfecto. Y si lo repito y sale de vuelta aquí, lo vuelvo a repetir en 1 hora. Si ya lo repetí 2 veces y sigue saliendo o inespecífico o sale bajo, o sea, menor al 90%, tengo que ir acá, hacia test anormal. ¿Qué hago si tengo un test anormal? Un ecocardiograma. Básicamente eso lo hay que saber con tamizaje cardíaco. Ok, entonces por último vamos a hablar de los hijos de las madres diabéticas. Ok, si la mamá tiene diabetes mellitus, tiene hiperglicemia. Entonces, la glucosa cruza la barrera placentaria, pero insulina no cruza la barrera placentaria. Entonces, ¿qué le pasa a los bebés? En los fetos van a tener exceso de glucosa pues, en la sangre y por tanto el páncreas del bebé, el páncreas del feto, tiene que producir la insulina para bajar la glucosa de vuelta a niveles normales. Entonces, en el bebé va a haber hiperplasia de las células beta pancreáticas y por tanto va a haber producción de excesiva insulina. La insulina es una hormona de crecimiento fetal. Como hormona de crecimiento fetal, causa aumento del tamaño de todos los órganos excepto el cerebro. O sea, cardiomegalia, hepatomegalia, cualquier órgano, megalia. Entonces, el principal efecto metabólico es la separación placenta repentina durante el nacimiento. Ok, ¿qué es lo que va a pasar? Durante todo el embarazo, el páncreas del bebé va a combatir esa hiperglicemia, exceso de insulina, exceso de insulina, exceso de insulina. Cuando nace el bebé ya no va a tener esa glucosa de la mamá, sino él va a tener su propia glucosa de la alimentación. Pero el páncreas aún va a estar produciendo excesiva insulina. Entonces, ellos están en mucho riesgo de tener hipoglicemia. Por tanto, a este bebé hay que mantenerlo en un cuarto vigilado, tomándole glicemia cada hora, viendo que no haga hipoglicemia. Estos bebés son grandes para la edad gestacional o macrosómicos usualmente y son pletóricos también, rojizos. Los hallazgos comunes en hijos de madres diabéticas. 1. Trauma del nacimiento. Como estos bebés son macrosómicos, entonces ellos pueden tener distocia de hombro, si es una presentación cefálica, por ejemplo. Entonces eso puede ser una emergencia. Por tanto, uno tiende a, si el bebé es macrosómico, a hacer cesárea para evitar estas cosas. Otra cosa que les pueden pasar, está en mayor riesgo de taquipnea por ser hijos de madre diabética. Por taquipnea transitoria recién nacido, la voy a explicar en otro video. Síndrome de distrés respiratorio, porque el exceso de insulina inhibe la producción de surfactante pulmonar. Por tanto, los hijos de madre diabética están en mayor riesgo de síndrome de distrés respiratorio por deficiencia de surfactante pulmonar. Insuficiencia cardíaca o hipoglicemia. Otro hallazgo común es cardiomegalia y especialmente en cardiomegalia estos pacientes tienen hipertrofia septal asimétrica, o sea, hipertrofia asimétrica del septum. Esto es un efecto de la insulina y es reversible, o sea que cuando se normalice pues, los niveles de insulina en el recién nacido, esto va a bajar esta hipertrofia, pero es un hallazgo muy específico y característico de los hijos de madres diabéticas. También estos niños van a estar van a tener policitemia. La hipolicitemia, 1, genera hiperviscosidad. Y 2, porque hay aumento de eritrocitos, por tanto esos eritrocitos tienen que morir tarde o temprano. Entonces cuando se lisan y se rompen esos eritrocitos, generan mayor cantidad de bilirrubina que un niño que no fuese policitémico. Entonces estos niños van a tener hiperbilirrubinemia y por tanto ictericia a expensas de indirecta secundaria a la policitemia. Otra cosa, por la hiperviscosidad de la policitemia, estos niños están en riesgo de trombosis de la vena renal. Entonces,
¿Cómo se presentaría una trombosis de vena renal? Bueno, se palpa una masa en flanco, hematuria, trombocitopenia. Ellos pueden estar en riesgo de generar una trombosis de la vena renal, y esto es por la policitemia. Otros hallazgos, ellos pueden tener hipocalcemia e hipomagnesemia por la acción retardada de la hormona paratiroidea. Anomalías congénitas. De anomalías cardíacas, ellos están especialmente en riesgo de desarrollar comunicación interventricular, comunicación interatrial o transposición de grandes vasos. Esta incluso transposición de grandes vasos la subrayo porque en los casos suelen preguntar, ok, un niño nació, etcétera, tiene transposición de grandes vasos. ¿Cuál de los siguientes factores de riesgo es factor de riesgo para esto? Para cardiopatías como CIB y CIA, muchísimas causas genéticas las pueden causar, pero transposición de grandes vasos no es común con muchas cosas, pero sí es común en los hijos de madres diabéticas. Entonces, si son hijos de madres diabéticas, están en riesgo de desarrollar transposición de grandes vasos y otras cardiopatías. Estas otras serían un poco más comunes. También pueden desarrollar síndrome de colon izquierdo pequeño y por tanto tener distensión abdominal. Y también pueden tener síndrome de regresión caudal, que es un espectro, o sea, son varios defectos neurológicos estructurales en la región caudal de la médula espinal. Entonces, pues, hallazgos neurológicos pues relativamente variados. Y por último, estos niños están en mayor predisposición de diabetes mellitus al momento de crecer y los recién nacidos que nacen grandes para edad gestacional están predispuestos a obesidad infantil y todos los riesgos que conlleva esta obesidad infantil. Entonces, los hijos de madres diabéticas tienen muchas complicaciones. Las que más suelen preguntar son las que puse en negrita. Esta, hipertrofia septal asimétrica y la taquipnea por SDR. Serían las más importantes. Y claro, la policitemia. Entonces, eso sería todo con los hallazgos de recién nacidos. Los veo para el siguiente video.